¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a una nueva clase con el profe Crichu. En la clase del día de hoy vamos a hablar acerca de la membrana plasmática o también llamada membrana celular. Bueno, como ya vimos en las clases anteriores, la membrana plasmática es una membrana biológica que se encuentra presente en todos los tipos celulares. Esto quiere decir que tanto las células procariotas como las células eucariotas animales, como las células eucariotas vegetales, presentan una membrana plasmática, ¿sí? Ahora, esta membrana plasmática o membrana celular no es la única membrana que yo voy a encontrar en estas células. Recordemos que las células eucariotas animales y las células eucariotas vegetales, además de contener membrana plasmática, tienen otras membranas como por ejemplo las membranas que forman a cada una de las organelas que yo encuentro en esas células, así como también la membrana del núcleo. En esta clase nos vamos a dedicar a estudiar completamente a la membrana plasmática. Entonces, la membrana plasmática lo que va a hacer es formar el límite de esa célula. Y entonces va a separar todo lo que está por adentro de la célula de todo aquello que se encuentra por fuera de la célula, ¿sí? Entonces, el límite, la frontera entre lo que hay adentro de la célula y lo que hay afuera de la célula va a estar determinado por esta membrana plasmática o también llamada membrana celular, ¿sí? Entonces, todo lo que quede por adentro de la célula se va a llamar líquido intracelular, que lo vamos a abreviar como LIC. Y todo lo que queda por fuera de la célula lo vamos a llamar líquido extracelular, que lo vamos a abreviar como LEC. Por lo tanto, la membrana plasmática tiene como función separar el líquido intracelular, que es todo lo que está dentro de la célula, del líquido extracelular, que es todo lo que se encuentra por fuera de esa célula. Esa es la función más importante que tiene la membrana plasmática, es decir, forma el límite de esta célula. Pero cumple otras funciones también, ¿sí? Una de las funciones es la de darle forma a la célula. Otra de las funciones va a ser determinar qué sustancias pueden entrar y qué sustancias pueden salir de la célula. Porque para que una célula pueda permitir el ingreso o la salida de una determinada sustancia, el permiso lo tiene que dar la membrana plasmática, ¿sí? Ya en la próxima clase justamente vamos a estudiar cómo hacen las diferentes sustancias para poder entrar o para poder salir de la célula, ¿sí? Pero siempre tenemos que tener presente que para que una sustancia pueda entrar o pueda salir, va a tener que atravesar esta membrana plasmática. Por lo tanto, esta membrana plasmática va a determinar la permeabilidad, es decir, el permiso que tiene una sustancia para poder entrar o para poder salir de la célula. Y aprovechamos esta clase también para repasar un poquito acerca de las membranas que van a formar a cada una de las organelas, ¿sí? Como dijimos hace un ratito, no solamente voy a encontrar a la membrana plasmática, en el caso de las células procariotas y las células eucariotas, sino que además en las células eucariotas nosotros vamos a encontrar otras membranas que están adentro de la célula y que por lo tanto las llamamos sistema de endomembranas y que son las membranas que van a formar a cada una de las organelas, así como también la membrana que va a formar al núcleo. Entonces, estas membranas que forman el sistema de endomembranas, lo que van a hacer también es separar dos espacios. Por un lado vamos a tener el espacio que se encuentra por adentro de esa organela, a lo cual lo vamos a llamar luz.
de todo el resto del citoplasma que corresponde a lo que está por afuera de esa organela que yo estoy estudiando. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es cómo es la estructura de la membrana plasmática. Y en este sentido, la membrana plasmática no es nada más ni nada menos que una bicapa lipídica, porque el componente mayoritario o principal va a estar dado por los lípidos, ¿sí? Ya vamos a ver dentro de un ratito que en la membrana plasmática yo puedo encontrar diferentes tipos de moléculas, entre ellas los lípidos, las proteínas y los glúcidos. Sin embargo, aunque la membrana plasmática está constituida por todos estos tipos de moléculas, las principales moléculas, las más abundantes, siempre son los lípidos, ¿sí? Por eso se define a la membrana plasmática como una bicapa lipídica. Lipídica porque su componente mayoritario o principal son los lípidos. Ahora bien, ¿por qué decimos que es una bicapa? Decimos que es una bicapa porque en la membrana podemos encontrar dos caras. Una cara de la membrana que va a estar en contacto con el líquido intracelular, o sea, con el citoplasma, y otra cara que va a estar en contacto con todo lo que está por afuera de la célula, es decir, con el líquido extracelular. Entonces, los componentes que van a formar a esta membrana plasmática se van a disponer de una manera tal que lo que va a hacer es generar una bicapa, ¿sí? Entonces, en esta bicapa vamos a encontrar una porción o cara que es la que va a estar en contacto con el citoplasma y que por lo tanto le vamos a decir cara citosólica o cara intracelular de la membrana plasmática. Y por otro lado vamos a encontrar una cara o una parte de la membrana plasmática que va a estar en contacto con el líquido extracelular. Y por lo tanto le vamos a decir cara extracelular o cara no citosólica. Ahora bien, ¿por qué los componentes que yo encuentro en la membrana plasmática hacen que esta membrana adquiera la estructura de una bicapa? Y para eso nosotros lo que tenemos que estudiar es cómo se comportan ante el contacto con el agua cada uno de los componentes, sustancias o moléculas que yo encuentro formando parte de esa membrana plasmática, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poquito algunos conceptos que seguramente ustedes vieron en físico-química, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos diferentes formas de clasificar a las sustancias dependiendo de la capacidad que tienen de interaccionar con el agua. Entonces, yo puedo encontrar en la naturaleza algunas sustancias que tienen afinidad con el agua, que pueden interaccionar con ellas y que por lo tanto se pueden disolver en el agua, formando entonces una solución homogénea, y por lo tanto a esa sustancia la vamos a llamar sustancia polar, sustancia hidrofílica o sustancia hidrosoluble. Porque vuelvo a repetir, este tipo de sustancias, cuando yo las coloco en una solución acuosa, es decir, cuando las coloco en agua, pueden interaccionar químicamente con el agua formando puentes de hidrógeno y entonces van a poder disolverse y formar una única solución homogénea. En cambio, aquellas sustancias que no pueden interaccionar con el agua y que por lo tanto van a quedar separadas a un costadito, tratando de estar en el menor contacto posible con el agua, porque no pueden interaccionar mucho con el agua, se van a llamar sustancias no polares o sustancias hidrofóbicas, ¿sí? Porque le tienen fobia al agua, no pueden interaccionar con el agua. Sin embargo, estas sustancias
como no pueden interaccionar con el agua, van a poder interaccionar con otras sustancias que también sean no polares o hidrofóbicas como ellas. Por lo tanto, también se las conoce como sustancias liposolubles, ¿sí? Entonces, hasta acá lo que estamos viendo es que existen en la naturaleza dos tipos de sustancias. Por un lado tenemos las sustancias que son completamente hidrosolubles. Esto quiere decir que pueden interaccionar con el agua y disolverse. Y por el otro lado tenemos sustancias que son liposolubles. Esto quiere decir que no pueden interaccionar con el agua y por lo tanto en ella no se disuelve. Pero también, ustedes saben que muchas veces en la naturaleza 2 más 2 no es 4, siempre hay excepciones. Entonces vamos a encontrar un tercer grupo de moléculas o sustancias que van a tener en su estructura una parte que sea hidrosoluble, pero también van a tener una parte que sea liposoluble. Es decir, que son una mezcla entre los dos tipos de sustancias anteriores. Estas moléculas o sustancias que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica se van a llamar sustancias anfipáticas. Estas sustancias anfipáticas no se disuelven en agua. Sin embargo, gracias a que tienen una parte hidrofílica, mediante esa parte hidrofílica van a poder estar en contacto con el agua sin ser rechazada por el agua. Esto quiere decir que estas sustancias anfipáticas van a tener características de estos dos grupos de moléculas, ¿sí? Si bien no se van a disolver en agua porque tienen una parte hidrofóbica, van a poder estar en contacto con el agua porque la parte de esa molécula que toma contacto con el agua va a ser la parte hidrofílica. Entonces es importante tener en cuenta estos tres tipos de conceptos porque cuando nosotros estudiemos ahora cada una de las moléculas que van a formar parte de la membrana plasmática, nosotros tenemos que saber si esa molécula se comporta de manera hidrosoluble, liposoluble o de manera anfipática. Porque sabiendo eso, nosotros vamos a poder entender por qué la membrana plasmática tiene una disposición de bicapa. Vamos a empezar entonces a estudiar primeramente a los lípidos que yo encuentro en la membrana plasmática. ¿Por qué? Porque los lípidos son los componentes más abundantes que yo puedo encontrar en una membrana plasmática. Se dice que son los componentes principales o los componentes mayoritarios de la membrana plasmática, ¿sí? Con respecto a los lípidos, nosotros vamos a tener dos tipos de lípidos formando parte de la membrana plasmática. Por un lado vamos a tener a los fosfolípidos y por otro lado vamos a tener al colesterol, ¿sí? Entonces estos son los dos tipos de lípidos que yo puedo encontrar en la membrana plasmática. Los fosfolípidos son los componentes principales de la membrana plasmática. Y justamente por ser los componentes principales, son estas moléculas las que van a determinar la permeabilidad que va a tener una sustancia cuando quiera entrar o salir de la célula. ¿Esto qué quiere decir? Cuando veamos la clase que viene, cómo hacen las sustancias para poder entrar o salir de la célula, vamos a ver que esa sustancia le va a tener que pedir un permiso a la membrana plasmática para ver si la membrana plasmática la deja entrar o la deja salir. Eso es lo que se conoce como permeabilidad, ¿sí? Si la sustancia tiene ese permiso, entonces va a poder atravesar la membrana plasmática. En cambio, si la sustancia no tiene ese permiso, quiere decir que la membrana plasmática no está dejando que esa sustancia atraviese la célula, ¿sí? Entonces, el principal componente de la membrana plasmática son los fosfolípidos y ellos tienen como principal función regular el pasaje de sustancias a través de la membrana plasmática, ¿sí?
Este fosfolípido se caracteriza porque es una molécula anfipática, porque tiene una porción que es polar, que es lo que se conoce como la cabeza polar del fosfolípido, y tiene una parte no polar, que es lo que se conoce como las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Entonces, el fosfolípido, al ser una molécula anfipática, es quien va a determinar que la membrana adquiera una estructura de bicapa. Obviamente nosotros podemos encontrar diferentes tipos de fosfolípidos en la membrana plasmática. Y lo que es importante tener en cuenta es que no todos esos fosfolípidos se van a encontrar en el mismo lado de la membrana plasmática. Hay algunos fosfolípidos que yo los voy a encontrar solamente en la cara extracelular de la membrana plasmática, tomando contacto con el líquido extracelular, como por ejemplo la fosfatidilcolina, o también llamada lecitina, la esfingomielina, que es el fosfolípido más importante, por ejemplo, que encontramos en las neuronas del sistema nervioso, y voy a encontrar también a los cerebrócidos y gangliósidos. En cambio, del lado intracelular, voy a encontrar fosfolípidos como por ejemplo la cardiolipina, voy a encontrar fosfolípidos como por ejemplo el fosfatidilinositol, voy a encontrar fosfolípidos como la fosfatidilethanolamina, o también llamada cefalina, y voy a encontrar fosfolípidos como la fosfatidilserina, ¿sí? Entonces, como ustedes verán, si bien yo encuentro fosfolípidos en toda la membrana plasmática, no voy a encontrar a los mismos fosfolípidos del lado externo que del lado interno de esa membrana. Por otro lado, también es importante recordar que el colesterol es el segundo tipo de lípido más abundante en la membrana plasmática. El colesterol tiene una naturaleza hidrofóbica. Esto quiere decir que no puede estar en contacto con el agua. A diferencia de los fosfolípidos, que son sustancias que dijimos que eran anfipáticas, el colesterol es una sustancia que es hidrofóbica. Entonces el colesterol se va a esconder en la membrana plasmática entre las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos. Y de esta manera el colesterol va a ser quien determine principalmente la fluidez de la membrana plasmática. ¿Sí? Entonces, cuando hablemos de la fluidez de la membrana plasmática, vamos a tener que tener en cuenta que el principal determinante de esa fluidez es la molécula de colesterol. Luego de los lípidos, la segunda biomolécula más abundante en la membrana plasmática son las proteínas. Y en este sentido, nosotros podemos encontrar dos grupos de proteínas. Por un lado vamos a tener las proteínas integrales y por otro lado vamos a tener las proteínas periféricas. Las proteínas integrales son aquellas que atraviesan completamente la membrana plasmática. Por eso también le decimos proteínas integrales o proteínas de transmembrana. Estas proteínas integrales pueden atravesar la membrana plasmática una sola vez, la pueden atravesar varias veces, o bien lo que pueden hacer es formar un canal o un poro, que es muy importante para un mecanismo de transporte que vamos a ver la semana que viene, que es la difusión facilitada por canales o poros. En cambio, las proteínas periféricas son aquellas que se encuentran en una sola capa de la membrana plasmática. Esto quiere decir que si yo a esta proteína la encuentro en el lado extracelular, a esa misma proteína no la voy a encontrar en el lado intracelular. Ese tipo de proteínas, que son proteínas periféricas, se caracterizan porque van a ser importantes en un mecanismo de transporte que vamos a ver la semana que viene, que es el transporte por difusión facilitada por transportadores.
Entonces, acá hay algo ya importante que podemos definir. Las proteínas integrales van a participar en el mecanismo de transporte de sustancias a través de canales o poros. En cambio, las proteínas periféricas van a participar en el mecanismo de transporte de sustancias a través de la difusión facilitada por transportadores. Por último, los componentes que menos forman parte de la membrana plasmática son los glúcidos. Los glúcidos o los azúcares los vamos a encontrar siempre del lado extracelular. Nunca voy a poder encontrar glúcidos del lado intracelular de la membrana en contacto con el citosol, sino que siempre van a estar del lado extracelular. Algo importante a tener en cuenta es que los glúcidos siempre van a estar unidos a un lípido o van a estar unidos a una proteína. Cuando un glúcido está unido a un lípido, me va a formar un compuesto que se llama glucolípido. Y cuando un glúcido está unido a una proteína, me va a formar un compuesto que se llama glucoproteína. Entonces, a tener en cuenta que siempre los glúcidos se van a encontrar del lado extracelular de la membrana y siempre van a estar unidas a los lípidos formando glucolípidos o a las proteínas formando glucoproteínas. Ahora, el conjunto de todos estos glucolípidos y estas glucoproteínas que yo encuentro del lado extracelular de la membrana plasmática va a formar una cubierta que es lo que se conoce como matriz extracelular o glucocálix. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que la membrana plasmática responde a un modelo que se llama mosaico fluido. En este modelo lo que se explica es que la membrana plasmática tiene la misma estructura que cualquier otra membrana biológica, ¿sí? Entonces yo voy a encontrar membranas equivalentes. Esto quiere decir que son membranas que tienen la misma estructura. Entonces, independientemente de ser la membrana plasmática o la membrana del núcleo, o la membrana que forma al aparato de Golgi, o la membrana que forma una mitocondria, todas las membranas tienen la misma estructura. La única diferencia va a ser la membrana plasmática de la bacteria y la membrana plasmática de las células vegetales, que como ya vimos en las clases anteriores, no tienen colesterol en su estructura. Por lo tanto, la única membrana plasmática que tiene colesterol en su estructura es la membrana plasmática de las células eucariotas animales. Otra de las características que tenemos que tener en cuenta de este modelo de mosaico fluido es que los componentes que constituyen la membrana plasmática no se encuentran distribuidos de manera uniforme a lo largo de la membrana plasmática, sino que por el contrario, lo que vamos a observar es que en esa membrana plasmática sus componentes están distribuidos de manera no uniforme. Por ejemplo, a los glúcidos los vamos a encontrar solamente del lado extracelular, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas periféricas las puedo encontrar en una parte de la membrana y no la voy a encontrar en la otra parte. Y lo mismo sucede con los fosfolípidos. Como ya vimos, cuando vimos lípidos, yo no voy a tener los mismos fosfolípidos del lado extracelular que los mismos fosfolípidos que tengo del lado intracelular de esa membrana. Y la última característica que vamos a analizar de este modelo de mosaico fluido es la libertad de movimiento que tienen algunas moléculas que forman la membrana plasmática.
y esto es lo que se conoce como fluidez de la membrana. La fluidez de la membrana no es nada más ni nada menos que el grado de libertad con la que se pueden mover las diferentes moléculas que yo puedo encontrar en la membrana plasmática. Ya de por sí hay moléculas que no se van a mover nunca. Por ejemplo, los glúcidos, por ejemplo, las proteínas periféricas. Estos dos tipos de compuestos, los glúcidos y las proteínas periféricas, no van a participar en la regulación de la fluidez. Van a participar en lo que es la simetría de la membrana, porque yo no las encuentro en la misma cara de la membrana, ¿sí? Dijimos que los glúcidos se encuentran en la cara externa y que las proteínas periféricas pueden estar en la externa o en la interna, pero no en los dos lugares al mismo tiempo. Entonces, los glúcidos y las proteínas periféricas participan determinando la simetría de la membrana, pero no determinan la fluidez de la membrana. Entonces, ¿quiénes van a determinar la fluidez de la membrana? El colesterol, los fosfolípidos y las proteínas integrales, ¿sí? Por un lado, tenemos que tener en cuenta que estos factores o estos componentes van a tener una determinada posibilidad de moverse dependiendo de ciertas características. Por ejemplo, no es lo mismo tener un fosfolípido que sea cortito que tener un fosfolípido que sea largo. Entonces, mientras más cortito sea el fosfolípido, mejor se puede mover. Y mientras mejor se pueda mover, más fluida va a ser la membrana, ¿sí? No es lo mismo tener fosfolípidos que están encerrados entre moléculas de colesterol que tener fosfolípidos que no están en contacto con el colesterol. ¿Por qué? Porque el colesterol va a formar como una barrera para el movimiento de ese fosfolípido, ¿sí? Entonces, mientras más colesterol tenga esa membrana, menos fluida va a ser, ¿sí? Otra de las características importantes es tener en cuenta la cantidad de proteínas integrales que yo puedo tener en esa membrana plasmática. Mientras más proteínas integrales tenga, más rígida va a ser esa membrana. Menos se van a poder mover sus fosfolípidos y por lo tanto menos fluida va a ser. Y la última característica es la presencia de una temperatura que modifique la forma o el estado de agregación de la materia en la que yo encuentro el colesterol, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro un colesterol más fluido, esto va a determinar que los fosfolípidos se puedan mover más y por lo tanto mayor movimiento van a tener. Entonces, mientras más movimiento tengan, más fluida va a ser la membrana. Ahora, otra de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta es que no todas las moléculas pueden realizar el mismo tipo de movimiento. Por ejemplo, yo voy a tener un movimiento en el cual los fosfolípidos pueden pasar de la cara intracelular a la cara extracelular de la membrana. Y a ese movimiento se lo va a conocer como flip-flop o translocación. Por otro lado, tenemos un movimiento por el cual las moléculas pueden desplazarse hacia la izquierda y hacia la derecha dentro de la misma cara de la membrana plasmática y a eso se lo va a llamar difusión lateral o simplemente lateralización. Y eso lo van a poder hacer tanto las proteínas integrales como los fosfolípidos. Por otro lado, puede rotar sobre su mismo eje. Y esto lo van a poder hacer las proteínas y los fosfolípidos, o en el caso de los fosfolípidos pueden abrir y cerrar, ¿sí?, las colas hidrofóbicas mediante un movimiento de flexión. Y esto es lo que se conoce como flexión de la cola de los fosfolípidos. Bueno, chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos entonces en la próxima clase. Les dejo un beso grande y hasta la próxima.